Hola chicos, vamos a esperar que ingresen más. Por favor, si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp, le pueden informar. Aquí les envío el link, ¿vale? Hola, profe. Bueno, señora. Da, profe, listo. Gracias.
Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, profe. Excelente. Bien. Ah, bueno, me alegro bastante. Bueno, ¿cómo les fue con la semana o el foro de la semana número 4? Hoy se termina hoy no, el miércoles, el 1 de octubre se termina la postulación, ¿sí? Ya la semana número 3 quedó calificada, ¿sí? Voy a dar algunas apreciaciones para que tengan en cuenta en temas de la semana número 3. Es importante que tengan en cuenta que cuando se gestionan recursos, se planifican y se asignan, es muy importante establecer un estimado del rubro. Hubo varios documentos que, o propuestas de sus informes que planearon muy bien la asignación de recursos. La asignación, ejemplo, necesito 2 desarrolladores, ¿sí? Pero no asignaron la estimación del rubro. Es decir, que de una u otra forma no es un presupuesto ajustado a una metodología de gestión de proyectos para eso. ¿Para qué? Pues para el objetivo general, literalmente un proyecto, ¿sí? Para lograr una meta. ¿Por qué? Porque sí es muy importante la estimación de rubros. Así no sea la cantidad de dinero que usted va a utilizar, puede que sea más o puede que sea menos, pero sí es muy importante la estimación presupuestal en un proyecto. Yo diría que eso es literalmente un pilar muy importante para su ejecución, ¿sí? Entonces, sí hay que tener en cuenta esas recomendaciones en que faltó la estimación presupuestal. Bueno, esa es una primera recomendación. La segunda recomendación, que es muy importante, cuando ustedes van a hacer la introducción, y eso yo se lo decía en su momento, de un proyecto, es importante que la introducción tenga 3 características, y yo se lo decía, y es argumentos, que tenga indicadores, ¿sí? Que tenga los logros y las metas a lo cual se va a llegar con la ejecución de ese proyecto y que tenga de una u otra manera un establecimiento o el uso de una metodología que se vaya a utilizar. Así, en la ejecución se cambia de metodología, pero es importante abarcar en la introducción de un proyecto de la metodología. ¿Por qué? Porque eso es una etapa inicial en el momento de hacer la firma de un contrato por acta de constitución como tal de un proyecto de desarrollo de software y allí de una u otra forma pues todo lo que sea ajustado se puede hacer, pero sí es importante que dentro de ese proceso quede cuáles son los tipos o de metodologías, de estándares, de normativas que se van a hacer uso al interior del proyecto. ¿Por qué esto es muy importante? Primero, porque especifica la forma de trabajar. Segundo, especifica muy bien la asignación y las responsabilidades de los roles, y eso es muy importante. Y también especifica si realmente necesitamos algún tipo de una norma estandarizada en donde necesitemos una inversión de algún tipo de validación. Entonces, esas son como las recomendaciones. Y otra recomendación que encontré respecto a esos informes y que también puede pasarles en la vida real, que por eso es importante tener claro cómo el proceso y es en tema de los resultados. En los resultados, siempre usted debe hablar de los resultados del proyecto también bajo las estimaciones en tiempo y en porcentaje presupuestal. Ejemplo, estoy desarrollando un producto en donde se debe cumplir el requerimiento funcional relevante bajo la asignación presupuestal relacionado en el rubro XYZ del presupuesto del proyecto, ¿sí? Entonces, esas cositas fueron las que hicieron falta. Hubo unos trabajos que sí hicieron un trabajo realmente eh, fundamentado
en donde hicieron una línea de tiempo, a esa línea del tiempo le asignaron unos rubros, esos rubros de una u otra forma fueron establecidos por medio de actividades, entonces estructuralmente una metodología bastante acorde para la estimación de sus recursos como tal. Preguntas. Preguntas o todo ha quedado claro. Bueno, esas son como las recomendaciones hacia a grosso modo. Igual manera yo les escribí a cada uno, les escribí a los que no les escribí nada, pues quiere decir que su informe es pertinente a la calificación y a algunos que les escribí pues algunas recomendaciones. Tengan en cuenta que les escribí a la primera persona, por ejemplo, Carlos, Daniel, por ejemplo, Carlos Andrés Cuero, Daniel Felipe Incaperi, Daniel Mauricio Quintana, un ejemplo, son ellos un grupo. Entonces resulta que el primero que encontré ese grupo es Carlos Andrés Cuero. Entonces quiere decir que él es el que tiene las apreciaciones, porque esta plataforma no es como la otra en que se le permite incluir las recomendaciones a todos los participantes, ¿vale? Entonces, Listo, profe. para que Gracias. ustedes entre ustedes se puedan compartir esas apreciaciones de mejoras, ¿vale? Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor, me confirman que estoy compartiéndoles. ¿Sí? Listo, profe, ahí ya se ve. Sí. Ujú. Listo, gracias. Bueno, entonces, a lo largo del tiempo ya hemos identificado requerimientos de un proyecto, ya hemos de una u otra manera planificado actividades, ya hemos asignado estimaciones presupuestales, ya hemos hablado acerca de la posible planeación en riesgos, es decir, de los posibles obstáculos que pueden ocurrir en un proyecto y de una u otra manera cómo podemos mitigar esos riesgos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar en cómo gestiono los beneficios y respuesta al riesgo, es decir, cómo voy a crear las estrategias de mitigación para esos riesgos. Antes de eso necesitamos que entender qué es un riesgo, que un riesgo de una u otra forma tiene unas características propias que necesitamos saber. Primero, el riesgo tiene un nivel de periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo el riesgo se presenta, ¿sí? O se ejecuta de forma implícita. Entonces, perdón, nosotros tenemos que mirar, de acuerdo a esa periodicidad, cuáles pueden ser de alto impacto o cuáles pueden ser de bajo impacto. Quiere decir que el riesgo tiene un nivel de impacto. Aparte de tener un nivel de impacto, usted necesita priorizar el riesgo. Quiere decir que aparte de eso, el riesgo tiene un nivel de prioridad. Si es un riesgo que realmente necesita una atención rápida, una atención media o una atención baja. Y eso depende de la ocurrencia en que el riesgo pueda presentarse. La gestión de riesgos en la gestión de proyectos es una actividad vital que permite, de una u otra forma, acelerar el proceso de la toma de decisiones en donde se prevea lo malo que le puede ocurrir a un proyecto, lo malo, los obstáculos que se puedan presentar y cualquier tipo de interrupción que pueda existir para la ejecución como tal de las diferentes actividades, metas o logros o llegar a los logros de un proyecto. Entonces, la semana número 5 me muestra que los riesgos se planean de acuerdo a respuestas oportunas y pertinentes. A los riesgos se les tiene que hacer un control y seguimiento, ¿sí? Y que los riesgos no son malos. Los riesgos traen un beneficio propio al proyecto porque permiten salvaguardar muchas de las informaciones, muchas de la reputación, mucha de la imagen como tal que pueda tener un proyecto y que este proyecto le pueda aportar a un contexto, a una situación, a una organización, ¿sí? O a otro proyecto más grande o un macroproyecto que se pueda tener.
En la semana para eso se tienen recursos educativos, medios básicos, complementarios, donde nos damos cuenta que aquí de una u otra forma sale marco teórico, metodología, fase productiva, todo lo relacionado con el tema de la gestión de proyectos. Hay recursos digitales complementarios, que es la guía del PMU que estamos trabajando. Recursos de actualidad para poder planificar la respuesta a los riesgos, una infografía en donde nos muestra elementos conceptuales de lo que es los riesgos. Definitivamente los riesgos se deben planificar, se deben identificar, se deben analizar, se deben crear respuestas de mitigación a los riesgos y de una u otra manera se debe hacer un seguimiento de control. ¿Por qué? Porque hay que revisar cuándo el riesgo se puede volver a presentar o definitivamente si el riesgo ya se eliminó por completo, ¿sí? Entonces, todo esto trae consigo unos eventos preventivos y unos eventos planeados que se necesitan realizar para poder de una u otra manera cumplir con la ejecución a cabalidad y a satisfacción del proyecto. Para eso, la actividad de esta semana se llama el informe de riesgos, es decir, que ustedes deben hacer un informe completamente de cómo planifican sus riesgos y qué relación tienen estos riesgos con los objetivos de su proyecto, en qué pueden afectarse, en qué pueden beneficiarse o simplemente entender por qué los proyectos de la ingeniería del software deben atender como tal la planeación y la gestión de los riesgos. ¿Para qué? Para que los objetivos y los beneficios de un proyecto desde la disciplina de la ingeniería de software se puedan cumplir de una forma adecuada. Acá hay una lista de referencias bibliográficas que también pueden servir para que ustedes, espérame un momento que voy a apagar el aire acondicionado acá. Listo, entonces ustedes puedan crear un trabajo que permita, bueno, aquí hay una cosa importante, ¿no? Que el trabajo no solamente permite planificar lo que ya ustedes de pronto identificaron y priorizaron en la actividad de la semana 4, sino también permite o le contribuye o le motiva a que en esta semana usted pueda realizar una tabla de categorización de los riesgos y a través de una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo puedo construir esa matriz, ¿sí? El trabajo debe incluir una portada, una introducción, una planeación. Yo no sé por qué a veces veo las introducciones de todas las semanas de sus actividades, las veo diferentes, ¿sí? Si de todas maneras una introducción de un proyecto se debería utilizar para todas las etapas y las fases, ¿cierto? Por eso debe ser una introducción que literalmente manifieste todo lo relacionado de forma clara, secuencia clara, conciso y desde una secuencia lógica, los logros y las metas que se van a obtener con ese proyecto. En la parte de desarrollo me dice, bueno, en la planeación que construya la tabla de roles y responsabilidades, en el desarrollo que construya una tabla que estime las actividades, que elabore un calendario, que coloque una información de registro, que evalúe las escalas de probabilidad de los impactos, que realice un análisis cuantitativo, que diseñe la planificación de las respuestas y que finalmente cree una matriz de riesgos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo. Para esto, eh, ¿Carlos está o quién está? Sí, A ver. profe, por acá presente. ¿Sí? Vale, entonces por favor regálame tus objetivos nuevamente. Profe, Voy a abrir aquí yo tengo una pregunta. Aquí con respecto al calendario, ¿cuándo sería como la fecha de inicio? ¿O cómo sería ahí ¿Cuál para esa parte? calendario?
Pues en la actividad hay que generar un calendario, pues como con las actividades, ¿cierto? Bueno, pues este calendario de estas actividades, pues obviamente deben ajustarse al cronograma que usted hizo, planificó o en las cuales usted planificó esas actividades en la semana número 2. Sí, profe, pero entonces, digamos, nosotros dijimos que máximo nuestro proyecto se iba a demorar 8 meses, ¿cierto? Pero no dijimos como de exactamente como, bueno, iniciando tal día, sino como ocho No, meses, nosotros en el cronograma no necesitamos especificar de forma fechas. diaria, Ah, ok. no, fecha no. Siempre la línea del tiempo de un proyecto es meses, años. ¿Por qué? Porque los días son fluctuantes, ¿sí? Empezando, yo no puedo establecer una periodicidad diaria si de pronto tengo una forma de tener un proyecto colaborativo donde muchas personas interesadas, colaborativas y algunos roles colaborativos del proyecto están en otro tipo de ciudades o en otro tipo de países en donde la línea del tiempo no es ajustable porque en unos lugares demográficos son más adelante el tiempo, en otros son, depende pues de la latitud y de la longitud de la zona, ¿cierto? Por tanto, no puedo establecer los proyectos o los cronogramas de tiempo diariamente. ¿Por qué? Precisamente por esa diversidad. Ahora, pero sí puedo hacer actas de seguimiento de resultados en donde sí le establezca una fecha exacta, pero eso ya sería otro tipo de proceso, que no es un calendario ni un cronograma de trabajo, ¿vale? Vale, profe, vale, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿vamos a hacer la actividad con tus objetivos o quiere otra persona cooperar? Mm, mm, mm. Bueno, vamos a planear los riesgos. Bueno, te vamos a hacer un plan de gestión de riesgos. Listo. Entonces, ¿quién desea? ¿Carlos? ¿Tú? Sí, profe, pues si no hay otro compañero, no hay ningún problema. Voy a crear una copia. Mm, Listo. Por favor, me los envías para no Listo, devolverme a profe. buscarlos. Bueno, entonces primero, pues es una plantilla, normalmente siempre. La planificación de gestión de riesgos, lo que hacemos es hacer uso de tecnologías de la información a través de herramientas ofimáticas para hacer una planeación de gestión de riesgos. De todas maneras, ahorita durante la guía metodológica, utilizando la guía metodológica del PMU y la estructura de la guía metodológica del PMU, vamos a construir una matriz. La matriz de riesgos, que era lo que les presentaba en el video, como tal, la matriz de riesgos, hay muchas formas de hacer una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de ellos. Entonces, tengo una matriz donde tengo la probabilidad y tengo la consecuencia. Quiere decir que aquí lo que está midiendo es el nivel de probabilidad de ocurrencia, es decir, de que ocurra el riesgo, y el tipo de consecuencia que tenga, es decir, el impacto, ¿sí? Entonces, de acuerdo al impacto, se categoriza el riesgo como un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, un riesgo muy alto, ¿sí?
Hay veces que no lo quiero hacer de esa manera, ya yo le puedo mostrar plantillas. Si no, hay veces de pronto que lo quiero hacer de esta forma, ¿sí? Entonces, esta manera que hice, entonces, ¿qué tengo? Literalmente, no tengo la probabilidad, sino tengo el impacto, perdón, no tengo el nivel de ocurrencia, sino tengo el impacto y tengo un nivel de probabilidad. Es decir, de qué tan número de veces el riesgo se puede literalmente presentar, pero que el impacto, si realmente el impacto es un impacto significativo, menor, significativo, mayor o severo. Y de acuerdo a eso, maneja una escala calorífica en donde si es insignificante, según la probabilidad, puede ser medio, bajo, muy bajo, ¿sí? O alto, muy alto y extremo, ¿sí? Entonces, profe, ¿hay plantillas? Sí, hay plantillas para esto. Por ejemplo, Canva tiene plantillas para hacer matriz de riesgos, ¿sí? Acá. Edit.org también es edit.org. Es un editor completamente free que yo les había mostrado y aquí también hay una forma de planificar riesgos como tal, ¿sí? A partir de una matriz. Entonces, aquí en Canva su merced también puede tener plantillas para el tema de riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, planificación o más bien colocar matriz de riesgos. ¿Listo? Y aquí hay una matriz de riesgos que ustedes pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, personalizar plantilla, ¿sí? Entonces, este podría ser la matriz de riesgos desde el impacto y la probabilidad. Pero antes de hacer esto, se necesita hacer la planeación, es decir, la planeación de la gestión de riesgos para poder identificar de acuerdo al listado de sus riesgos, ¿sí? Esta herramienta también le permite riesgos. También tiene unas plantillas que se puede utilizar acá para la matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, eh, esta es la más adecuada, ¿sí? Calcula los riesgos a partir de expresiones cuantitativas, ¿sí? O acá está, de acá. Y acá sí maneja una correlación que usted puede de una u otra manera editar, ¿sí? Aquí ya tienen el alto o si no, ustedes pueden utilizar simplemente una herramienta de Excel, ¿sí? Donde simplemente usted no quiere hacer o utilizar las categorías que encuentran en las plantillas, sino usted puede hacer una matriz acá, una categoría, en donde puede de una u otra manera colocar. Por ejemplo, si estamos hablando de probabilidad, entonces probabilidad 0, probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, probabilidad 4 y probabilidad 5. ¿Listo? Y acá podemos colocar bajo, acá muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Listo? Y acá tengo el impacto con la probabilidad. ¿Listo? Y analizo
Listo. Y analizo de acuerdo al impacto. Coloquémosle otro color. Y la probabilidad. ¿Sí? Entonces puedo jugar a categorizar. Por ejemplo, muy bajo. Se encuentra entre, o más bien coloquemos 0 y 1. Bajo, entre 2 y 3. Pues cambio de 2 y 3. No me deja. Voy a colocar el intervalo para que me pase eso. 0 y 1. Listo, aquí entre 2 y 3. Aquí entre bajo, media. 3 y 4. Alto. 4. Y muy alto. 5. Entonces, esta es mi categorización. Para que esto no se vea afectado como tal, entonces acá en la probabilidad es mejor que no manejemos números, sino manejemos si es poco, frecuente, muy frecuente, eh, poco frecuente, bajo frecuente, ¿qué bajo? Medio, ¿cierto? Aquí es alto, frecuente, muy frecuente, ¿no? Entonces aquí es alto frecuente, medio frecuente, aquí sería frecuente. Listo, entonces, por ejemplo, si el riesgo como tal, la probabilidad es poco, ¿sí? La probabilidad es poco, entonces puede ser que sea alto, ¿sí? Es decir, que aquí exista un 5, ¿sí? En poco, muy alto. Por ejemplo, un desastre natural, ¿sí? Entonces, puede que ocurra de forma, de una periodicidad baja como tal, pero el impacto es muy alto. Entonces, quiere decir que aquí hay un rojito y este rojito es muy alto. Entonces, por ejemplo, podemos colocar acá rojito, acá le podemos colocar aquí naranjita, acá el medio puede ser amarillo, acá el bajo puede ser verdecito o el muy bajo puede ser más verdecito. O simplemente quiero hacerlo al contrario. Quiero muy bajo rojo, muy alto
marrón, medio verde, alto verde y muy alto verde clarito, ¿sí? Entonces, depende como usted quiera realizar como tal, ¿sí? Esta columna. Y acá un ejemplo, no sé, puede ir color amarillo, acá va a ir otro amarillo, aquí va a ir otro amarillo y así sucesivamente van organizando como tal la matriz, ¿sí? Pero eso depende de la evaluación que haga. ¿Claros? Algunas preguntas ahorita la vamos a hacer con el proyecto de, de Carlos para que lo revise, lo mire. Listo. Entonces, esta es las formas en cómo se puede crear la matriz. Ahora vamos a revisar. Entonces, con los objetivos que me pasó Carlos. Carlos, ¿dónde están tus objetivos? Ah, profe, qué pena, ya los tengo aquí. Gracias. Estos son Porfa, nuestros objetivos. después de que tengas los objetivos, ve buscando la lista de riesgos. ¿Estos son sus objetivos específicos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ahí sí queda bien, Pásame el general. o te lo puso uno por uno. Ahí el general. No, Míralo acá. está bien. Ah, Pásame ok. el general. Y el general. Listo, préstame el general. Y ve buscándome, porfa, mientras el listado de riesgos. Solo el listado. Que eso lo hicieron en la actividad anterior. En la semana 4. Listo, entonces, tengo los objetivos, el general, tengo el específico como tal, entonces voy a empezar a crear mi plan de gestión de riesgos. ¿Listo? Primero la introducción, no debe superar una página, es un estándar de la misma guía metodológica, debe incluir los objetivos, el alcance y debe involucrar un argumento, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje de referencia de necesidad hoy en día del uso de este tipo de soluciones por el comportamiento del mercado, ¿sí? Y debe relacionar la oportunidad que tengo de hacer gestión de riesgos dentro del plan de gestión de riesgos. Entonces, por ejemplo, la gestión de riesgos es un pilar fundamental para que el proyecto, el objetivo principal consiste en desarrollar una herramienta que permita, entonces aquí dice, que permita, entonces la idea es, el objetivo principal consiste en, como tal, construir, ¿cierto? En la construcción de un chatbot data. Esta solución, mire, yo ya ahí les monté la introducción. Esta solución contempla la implementación de que contempla, ¿cierto? Contempla, caracterizar los requerimientos funcionales y no funcionales, diseñar diseñar una estructura como tal y desarrollar el código fuente, entonces, estos recientes indican que la organización ha presentado incidentes de seguridad, Entonces, todo esto lo tienen que ustedes cambiar y mirar cuál es el argumento. Luego, finalmente, el desarrollo y la ejecución de este proyecto establecerá la necesidad de un plan de gestión de riesgos orientados a revisar y priorizar los riesgos. ¿Listo? Entonces, quiere decir que la necesidad del proyecto no es únicamente desarrollar el proyecto, sino también hacer la planificación de los riesgos, que eso es lo que literalmente consiste el plan. Entonces, el alcance se centra en la gestión de riesgos relacionados con cambios de requisitos, impacto de cronograma. Ojo, siempre
el alcance o gestión de riesgos está relacionado con el tiempo, con el presupuesto y con la calidad del producto, ¿cierto? Entonces, se centra en la gestión de riesgos relacionados con cambios de requisitos, impacto del cronograma, costos adicionales y calidad del desarrollo del producto ¿de qué? De una herramienta, de una herramienta software chatbot conversacional a través de WhatsApp para diversificar los canales digitales de atención y venta al cliente dirigido a la generación Y en Colombia, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuáles normas estándares y aplicables vamos a utilizar? Pues PMU, que es la que estamos utilizando, y usted puede agregar más si desea. La metodología de gestión de riesgos. Entonces, primero necesitamos identificar los riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Carlos con su equipo para identificar los riesgos? Entonces, hizo reuniones, hizo un workshop, hizo unas reuniones semanales, hizo un brainstorming, que una lluvia de ideas, ¿sí? Listó o hizo un encuentro virtual en donde listaron los riesgos, ¿sí? Entonces, usted debe contar la metodología que utilizó, ¿cierto? Luego tiene que describir las herramientas que me van a ayudar a identificar los riesgos y el listado de estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué herramientas utilizó? ¿Qué brainstorming? Entonces, por ejemplo, para el proyecto se establece que la identificación de los riesgos se va a realizar a partir de la herramienta de brainstorming, que es una lluvia de riesgos. Listo, entonces empezamos. Bueno, entonces la lluvia de riesgos puede ser. Entonces, ¿cuáles riesgos puede tener el proyecto de Carlos? Entonces, Carlos, lístame los riesgos que tú encontraste. Bueno, profe, nosotros definimos los riesgos en tres grandes pasos, ¿cierto? Como riesgos técnicos, riesgos de seguridad, ¿cierto? Y riesgos de la operación y de negocio. Pero pásamelos acá. Pásame Ah, esa ok, tablita que tú colocaste, por favor, ok, que yo ok. te la vi en el trabajo. La necesito para poder relacionarla aquí en la actividad. Ah, profe, está muy grande. Espérame, a ver. Ujú. ¿Listo? Sí, profe, sino que la hoja siempre es grandecita, entonces ahí te pasé como los dos primeros riesgos, pero esos riesgos nosotros lo definimos como riesgos técnicos. Listo, muy bien. Entonces, Si quieres te paso. acá. Bueno, entonces aquí podemos definir. Entonces podemos inventar una tablita y acá podemos colocar los riesgos técnicos, los riesgos financieros, ¿sí? Los riesgos de personal, los riesgos organizacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la falla de integración, esto es un riesgo técnico, ¿verdad? Desarrollar, documentar, construir, no.
Esto es esta es la estrategia, esto no me interesa. Laten- Latencia de esto también es un riesgo técnico. Exacto, profe. Todos esos son ¿No? riesgos técnicos en los que te pasé ahí. Ajá. Listo. Bueno. Entonces, por ejemplo, la rotación de un desarrollador, que es un riesgo técnico. Entonces, por ejemplo, recursos financieros limitados, entonces es un riesgo financiero. No se cuenta con la data para realizar las pruebas, entonces es un riesgo, perdón, esto es un riesgo técnico y esto es un riesgo personal. ¿Listo? No se cuenta con el número de computadores. Esto no es un riesgo técnico, esto es un riesgo organizacional, que no están los recursos para el alcance del proyecto. No se cuenta con un anticipo y el incumplimiento de los tiempos. Entonces, estos son riesgos personales, organizacionales, perdón. 7 y 8. Entonces, por ejemplo, estos son los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta utilicé? Brainstorming, me dice que yo voy a hacer una lluvia de riesgos y los voy a categorizar. Bien. En la fase 2, ahora voy a revisar, ¿sí? De forma cuantitativa, a través de un método descriptivo, hacer la matriz de riesgos. Pero para eso necesito definir, de acuerdo con el grupo de trabajo del proyecto, cuáles van a ser los niveles de probabilidad y de impacto. Es decir, que debo crear unos intervalos de impacto, así como acá los creé, ¿sí? Acá, como acá se creó. Entonces, acá se estableció que de el impacto del 10% al 30% es un impacto bajo, del 40 al 50 un impacto medio, del 60 al 80 un impacto alto y del 90 al 100% un impacto extremo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este riesgo de acá, venimos, copiamos la tablita, ¿sí? Acá voy a quitar todo esto para que se vea más organizado y voy a crear una nueva columna a la derecha donde sea el impacto. Entonces, quiere decir que el riesgo número 1 puede tener un impacto, el riesgo número 2 puede tener un impacto entre este intervalo, lo mismo todos ellos. ¿Listo? Bueno. Entonces, si es entre 30, 60, 50, si es entre 60, 80, si es entre, este es el impacto. Y también necesito establecer la probabilidad para saber con qué niveles voy a trabajar para construir esa matriz. Entonces, la probabilidad, si es poca probabilidad, acá lo voy a colocar como acá, poca. Si es poca, bajo frecuente, frecuente, medio frecuente, alto y muy frecuente, ¿cierto? Entonces, si es muy frecuente, es un riesgo rojo.
Si es alto frecuente, es un riesgo marrón. Si es medio frecuente, es un riesgo amarillo. Si es muy frecuente, es un 1 verde. Si es bajo frecuente, entonces coloquémosle gris. Y si es poco, coloquémosle un azul. ¿Listo? Entonces, así yo estoy estableciendo el análisis prospectivo de manera cuantitativa, ¿sí? ¿Qué establecí de manera cuantitativa? El impacto. Yo también puedo establecer la probabilidad a nivel cuantitativo, por ejemplo, 0, frecuente, que sea 1, bajo frecuente, muy frecuente 2, medio frecuente 3, alto frecuente 4 y muy frecuente 5. Es decir, que haya más de 5 veces que ocurra, 5 o más de 5 veces que pueda ocurrir el riesgo. ¿Cuáles riesgos? Todos estos riesgos. ¿Listo? Pregunta hasta acá, chicos. ¿Claros? Sí, señora, todo muy claro. ¿Sí? Sí, ¿No? Sí, señora. profe, sí, claro. ¿Sí? Bueno, entonces hay dos formas de hacer las matrices. Una manera es establecer literalmente una escala por riesgo por categoría, ¿sí? O también simplemente hacer una matriz de calor, que es esta de acá. Entonces, por ejemplo, esta matriz puede ser una matriz de calor. Entonces voy a tomarla acá. Es una matriz de calor. ¿Listo? Entonces, esta es la matriz de calor. Voy a eliminar estas escalas. ¿Listo? Tengo ahí literalmente mi... Tengo mi matriz. Entonces, esto es una matriz calorífica. ¿Vale? Y esto es una matriz de riesgo general. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que la matriz de riesgo general es mucho más específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el riesgo de rotación del desarrollador. Entonces, tipo de riesgo, entonces aquí el tipo de riesgo es de personal. Escala de probabilidad, entonces tengo una escala de probabilidad de que ocurrió del 10 al 100%, ¿cierto? Tengo una escala imparcial, ¿sí? Es decir, una escala de impacto, ¿sí? De 10 a 100. Entonces, quiere decir que acá la escala de impacto y la escala de probabilidad es de 0 a 5. Está al contrario. De 0 a 5. Entonces, vamos a decirle que el porcentaje de probabilidad de la rotación del desarrollador en este proyecto es del 70%. Quiere decir que el tipo de impacto es un tipo de impacto alto. Por tanto, hay una duración, ¿sí? De este impacto. Debe ser una frecuencia media o puede ser una frecuencia alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que este proyecto tiene alta rotación del desarrollador. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esto acá, el fallo de integración. Listo. Entonces, primero, el tipo de riesgo es un tipo de riesgo técnico. La probabilidad que esto ocurra es muy alta, porque imagínese que usted cuando hace validaciones, los fallos de integración a veces son altos, ¿verdad? ¿Ocurre cuántas veces? ¿Cuántas veces normalmente puede ocurrir estas fallas?
¿Cuántas Profe, veces? yo diría por ahí un 3, 4, Listo, 3 o entonces 4. una probabilidad de 4, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Acá son las franjas y uno elige, pues, entonces 4. Entonces el impacto es altísimo, porque si no hay una integración, ¿qué va a pasar? No hay compatibilidad y la herramienta no se puede utilizar. Entonces el impacto sería un impacto extremo, ¿cierto? Entonces coloquémosle un 90%. Sí, profe. El porcentaje de probabilidad que ocurra todo el tiempo, ¿cuánto? Por ahí Profe, un 80, 90%. Listo, entonces, perdón, aquí me confundí. Ay, que aquí es 90. Y acá son las escalas, que es lo mismo. ¿Listo? Acá, perdón. Estas las escalas se colocan igual. ¿Listo? Y aquí va a ser 4, ¿cierto? Duración. ¿Cuánto puede o con qué frecuencia se puede literalmente tener en pruebas falla de integración? Yo creo que también es frecuencia alta. Eso es muy Yo creo probable que que es pase. muy frecuente, no alto, sino muy frecuente, Muy ¿cierto? frecuente. Entonces, pongámosle que es muy frecuente. Y así sucesivamente usted va conformando su matriz de riesgo general. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la matriz calorífica? Entonces, por ejemplo, usted está haciendo rotación del desarrollador, ¿sí? Entonces, usted tiene que rotación del desarrollador está entre un 70% de probabilidad, o sea, el 70% de probabilidad en dónde está, en impacto alto, ¿sí? Entonces, aquí está en impacto alto, ¿sí? Y 4 y la escala de probabilidad 90%. Entonces, la 90% alto frecuente. Entonces, probabilidad 90% y el impacto alto. Entonces, impacto alto y alto frecuente. Entonces, quiere decir que acá hay rotación del desarrollador y estamos en un color amarillo. Voy a bajarle aquí. Profe, disculpa una Ah, no. pregunta. ¿Esa probabilidad del Señor. 70% para la rotación del personal es esto, digamos, tentativa o es un dato real? Porque pues para ese porcentaje está bastante alto. No, no, no. Eso es tentativo. Ficticio. En este caso es tentativo, ¿no? Pero lo ideal es que la probabilidad sea baja, ¿sí? Vale, gracias. O sea, aquí tengamos, vamos a hacerlo con, y que el impacto sí sea alto, y que la frecuencia sea poca, o más bien bajo frecuente, bajo frecuente, para que lo vean más real. Entonces tenemos un 20% de probabilidad. Entonces el 20% de probabilidad, eh, el impacto es alto, ¿sí? Entonces el impacto es alto. Entonces sería 20% está en el frecuente, ¿sí? Entonces vamos a decir que acá, rotación del desarrollador, bueno, aquí falla integración. Voy a dejar falla integración. Entonces, como es muy frecuente es 5. ¿Listo? Ustedes pueden calcular las escalas. Perdón, aquí no es. O sea, que bajito, muy frecuente. Voy a subir un poquito, pero le voy a bajar la letra un poquito a esto. Y aquí, ajá, particular.
Ya, ahora sí, falla integración. Y ahora, entonces, rotación del personal es una probabilidad baja, ¿cierto? Pero con un impacto alto. Entonces, bajo, alto. Y como es, entonces sería color marroncito. ¿Listo? Y ahí usted va formando su matriz. Claro. ¿Me hago entender? ¿Preguntas? Profe, si hay dos riesgos que están en la misma escala, ¿se dejan en la misma casilla? O sea, digamos, por ejemplo, otro riesgo que también sea bajo frecuente y de impacto alto, ¿se deja en la misma casilla? Sí, por eso es bueno a veces no relacionar acá ceros y unos, ¿sí? Sino Entiendo, profe, relacionar gracias. acá. Entonces uno lo puede colocar, por ejemplo, el otro riesgo acá, ¿sí? Ah, listo, Y profe, gracias. también debe tener ese mismo color. ¿Listo? Y así va convirtiendo su matriz calorífica. Aquí hay algo de pronto que les puede generar esto, ruido, ¿sí? Como lo estamos haciendo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Porcentaje de impacto para no dañar las escalas anteriores. Y aquí más bien tipo de probabilidad, ¿sí? Y acá entonces la escala de impacto del 10 al 100 en la que la probabilidad, ¿sí? Para que no le genere ruido y no le dañe la esta, ¿vale? Bueno, resulta que una vez usted tiene la matriz calorífica, usted ya tiene listo los riesgos, creó la matriz de riesgo general, usted tiene que establecer estrategias de mitigación. Entonces, usted tiene que hacer un cuadro de mando de estrategias por cada riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el riesgo categoría organizacional. Entonces, el riesgo categoría organizacional. Acá. O vamos a hacer este riesgo categoría técnica primero. Riesgo categoría técnica. ¿Listo? No se cuenta con la data para realizar las pruebas de confidencialidad, etcétera. Entonces, la probabilidad de que ocurra en su proyecto, entonces tenemos que cambiar la probabilidad de que ocurra, que no se cuente con la data, ¿sí? ¿Qué probabilidad puede tener de 1 a 5? Profe, yo haría por ahí un 2, un 3. Listo, entonces un 2, ¿cierto? Entonces, el nivel de impacto de que no se cuente con la data es un nivel de impacto ¿qué? Muy impacto extremo, impacto alto, impacto medio. Debe ser un impacto extremo, ¿cierto? Porque imagínese, si usted no cuenta con la data, ¿qué va a pasar? Exacto, puede parar, digamos, las pruebas y puede atrasar. Claro. Entonces, la estrategia de mitigación, ¿cuál va a ser? Garantizar que la data esté disponible antes de la ejecución del proyecto para no dar flexibilidad en las validaciones, sino lograr precisión. ¿Listo? ¿Quién es el responsable? El líder técnico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, rotación del desarrollador, apuntémosle a 1, ¿sí? Y el impacto también es que es extremo. Garantizar la estabilidad laboral de recursos humanos, no cuenta con contrato OPS, líder de gestión humana. Entonces, vamos a hacer el de no se cuenta, no, el incumplimiento de los tiempos. O no, más bien. mm, mire ustedes, latencia de respuesta. Entonces, esta es una categoría técnica. Entonces, ¿qué nivel de probabilidad puede que ocurra eso?
1, Profe, digo que por ahí un 3. un 3. ¿Y qué pasa si existe latencia de respuesta de IA en retrasos significativos? Un ¿Qué pasa? impacto extremo. Es un impacto extremo. Entonces, este sería un impacto. Este sería un impacto extremo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, garantizar o asegurar que se dé uso a herramientas técnicas open ahí que garanticen la latencia de respuesta IA, ¿cierto? ¿Líder qué? Líder técnico. Vamos a crear un riesgo que no sea extremo. Vamos a crear un riesgo de impacto bajo. ¿Sí? Entonces, uno verdecito. ¿Cuál podría ser un riesgo de impacto bajo? ¿Cuál podría ser? Categoría organizacional. ¿Cuál riesgo podría ser bajo? Y que puede que la probabilidad sea alta. Profe, ¿Sí? tener los equipos de cómputo, computadores. Pero eso sería, no, eso sería un alto impacto, porque si no, entonces, ¿cómo vas a trabajar? Pero generalmente uno ya tiene los equipos, pero hoy en día es más fácil uno conseguir un computador, por decir. Pues sí, pero y si no lo tienes en tu proyecto, puede ser un alto impacto, ¿No ¿cierto? sería una Ah, ok. probabilidad, algo de falla en el equipo de cómputo? Que eso sí es algo muy bajo. Puede ser, sí. Entonces, categoría técnica, falla en los PCs, ¿sí? Entonces es una falla baja, pero puede que la probabilidad sea alta, ¿cierto? Y que usted que necesita asegurar el correcto funcionamiento de los PCs. ¿Quién? El líder técnico, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, entonces resulta que luego de identificar el nivel, ¿sí? Y crear estrategias de mitigación, se necesita crear la matriz de estrategias de mitigación. Esta matriz de estrategias de mitigación lo que hace es tomar esta misma tabla que tienes acá como tal, pero hacer un análisis. ¿Qué significa? ¿De qué manera usted va a garantizar estrategia de mitigación? ¿Cierto? Entonces tiene que hacer un seguimiento. Y para eso tienes que crear un KPI. Es decir, usted cómo puede garantizar que la data esté disponible. ¿Sí? ¿Cómo usted garantiza que la data esté disponible? Entonces, ¿con qué indicador o con qué KPI usted puede medir que efectivamente eso se esté cumpliendo en un grado?
alto grado, medio grado, bajo grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos plantear el indicador? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, para este de acá, este riesgo, entonces, acá, la teoría técnica, ¿cuál es la estrategia? Garantizar la data. ¿Qué herramienta técnica usar para la estrategia de mitigación? ¿Sí? ¿Y quién es el responsable? Líder técnico. Entonces, ¿cómo usted puede medir eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número de datas usadas sobre datas usadas de forma con número de datas disponibles correctamente, porque una cosa es que esté disponible, otra cosa es que sea correcta. Correctamente sobre el total de datas, todo por el 100%. Listo. Estoy viendo paréntesis. Paréntesis. ¿Qué herramienta técnica va a usar para la estrategia de mitigación? Entonces, un almacén de datos o un servidor. ¿Listo? Correcto. ¿Preguntas hasta ahí? Y así con todos los riesgos. ¿Por qué Profe, usted necesita, señor? profe, yo tengo ahí una pregunta. Pues, digamos, porque cuando uno termina, digamos, la etapa de desarrollo, ¿cierto? Es en donde comienza la etapa de prueba, ¿cierto? Y ahí en esa etapa de pruebas es donde uno necesita la data. Entonces, digamos, si llega el momento cuando ya se termina el desarrollo y estamos en la etapa de desarrollar las pruebas y no está la data, entonces ahí ese KPI que es 0%. Sí, señor. 0%. 0% y activa una alerta gigante. Y es que usted no está garantizando la disponibilidad de la data. Ok. Pero la data también se necesita para desarrollo, porque usted también cómo va a hacer pruebas en su etapa de desarrollo. Pero Exacto, entonces pues, el riesgo cambia. exacto, Gerson, pero es que aquí estamos hablando es en la etapa ya de pruebas como tal, pues digamos, la data de pruebas pues, de desarrollo es como más sencilla, ¿cierto? Pero aquí ya es probar todos los escenarios posibles y en un ambiente ya más controlado, pues por eso tenemos ahí como esa. Pues Ujú. digo yo, o lo así es, profe, o también hay que tener la data de pruebas, pero para el momento del desarrollo, como dice el compañero. Pero es que espere, si usted tiene una data de pruebas, estamos hablando de que no se cuenta con la data de pruebas. ¿Listo? Pero Ajá, si usted necesita la data para otro tipo de situación diferente a realizar pruebas, es otro riesgo diferente. claro, correcto. ¿Ya? Elber, señor, Profe, buenas noches. buenas Es, noches. me perdí un poco aquí. Cuando hablas de la data, bueno, yo lo que estoy leyendo ahí es, no se cuenta con la data para realizar las pruebas ¿de qué? De De confidencia. confidencialidad. Las pruebas confidenciales. Las pruebas confidenciales. Listo. Enmascarar el algoritmo, ese es el riesgo de ellos, ¿no? Yo tomé el riesgo de ellos. Pero entonces, Enmascarar el algoritmo de ofuscamiento apropiado para cada caso, ¿sí? listo. Pero entonces,
de Ese fue todas el maneras, riesgo que ellos crearon. listo. Lo que yo entiendo ahí, profe, es que son pruebas, ¿cierto? Lo Ujú. que, lo que yo veo, pues agregaría es de pronto qué tipo de prueba sería, porque si de pronto es una Bueno, prueba unitaria, lo que dicen los compañeros, es más fácil correr una prueba unitaria durante el desarrollo que de pronto correr una prueba en la sección de pruebas, por ejemplo, una prueba funcional o una prueba de carga, o si se quiere una prueba de seguridad. Son diferentes pruebas, porque por ejemplo, para una prueba de carga, voy a decir cualquier cosa, si usted disponibiliza un servicio, usted va a tener unos requisitos no funcionales y usted va a tener usted va a requerir data suficientemente amplia y funcional para que usted pueda, por ejemplo, enviarle unos hilos para que usted pueda tener unas métricas, por ejemplo, un tiempo de respuesta o bueno, lo que se quiera medir, ¿cierto? Entonces yo desagregaría ahí qué tipo de prueba, si es una prueba unitaria, si es una prueba funcional, si es una prueba de carga, si es una prueba de seguridad, pues dependiendo del tipo de prueba, ¿cierto? Es como la bueno, acotación. ojo, Elber puede tener razón, pero aquí es importante que ustedes tengan en cuenta algo. Si yo le agrego qué tipo de pruebas o no le agrego qué tipo de pruebas, no va a dejar de ser un riesgo técnico, Profe, ¿vale? perdón, pero Entonces, digamos que, ¿qué fase sería esta? Es que ahí es donde me pierdo. no. Acá lo que tienes que hacer es empezar a establecer control y seguimiento a las estrategias de mitigación de tu proyecto, ¿sí? En este caso, estamos estableciendo estrategias de mitigación a los riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos un riesgo que se llama no se cuenta con la data para realizar las pruebas de confidencialidad, confidenciales a enmascarar el algoritmo. No importa qué tipo de pruebas sean, lo importante es que esto es un riesgo técnico, ¿sí? Y a cualquier riesgo que tú le garantices una estrategia de mitigación, que en este caso sería garantizar que la data esté disponible antes de la ejecución del proyecto, debes establecerles un KPI para tú medir qué tanto el riesgo lo puedes controlar. Entonces, quiere decir que si tú no tienes una data disponible, esto es un riesgo en 0%. Quiere decir que es un riesgo que no se está controlando. Entonces, activa la alerta en el proyecto y le dicen, señor líder técnico, resulta que el riesgo no se cuenta con la data, que es el riesgo número que allí arriba se estableció. ¿Qué número? Acá el número 3. Entonces, resulta, señor líder técnico, que el riesgo número 3 está en una alerta de 0% porque está en un impacto extremo, dado que del no garantizar la data disponible me está generando un riesgo latente en mi proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no estoy haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque no tengo la data disponible. ¿Sí? Profe, perdón que la interrumpa ahí nuevamente, me disculpa. Ujú. Pues, digo yo que no sería tanto un riesgo extremo del 0% en ese sentido de la data, porque de todas maneras cuando uno va desarrollando, uno va a requerir, no sé, el 5% siquiera de los datos para poder ver que, por ejemplo, el servicio me responda a algún tipo de código, 200, 300, 500 o hasta los 400, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de la data o como para acotarle a los compañeritos, sería, yo no la llevaría un 0%, la llevaría siquiera un 5%, porque debe existir una data en la que conforme yo voy desarrollando, o si se hace desarrollo guiado por pruebas, usted sí tendría una data existente. Lo que yo relacionaría ahí como un 0%, No, sería no, por... no, no, Elber, es que no significa que esté siempre 0%. Eso es la apreciación de cada tipo de riesgo, ¿sí? Por eso, si tú tienes datos disponibles de forma correcta, pues ahí tú colocas el valor. Entonces, por ejemplo, si tú has hecho pruebas de validación como tal y y has hecho pruebas unitarias, entonces quiere decir que ya tienes datos disponibles de forma correcta porque ya hiciste validaciones. Entonces, un ejemplo, tienes 6 de total de las cuales tienes que hacer, no sé, 20. ¿Sí? Y eso
por el 100%, quiere decir que ese resultado que tú tienes ahí, es el análisis que tú estás haciendo de la forma en cómo estás controlando ese riesgo. Entonces, quiere decir que en la etapa de validaciones estás teniendo un porcentaje de, me regalan la división, 6 dividido en 20. O sea, no te confundas tanto con lo técnico, estamos hablando de lo estratégico, de medir el riesgo, de tener el control del riesgo. Entonces, 6 dividido en 20 sería del 30%. Entonces, quiere decir que tú estás controlando ese riesgo en un 30%, ¿sí? El análisis o el KPI es cómo usted va a medir el control del riesgo, ¿vale? No si tienes o no tienes. ¿Me hago entender? Listo, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí el grupo de Carlos está controlando ese riesgo en un 30%, con un KPI en donde está garantizando que sí hay datos disponibles y que me hace falta hacer uso de el resto de datos que tengo, ¿vale? Entonces, porfa, no lo lleven a lo técnico. Recuerden que esto es algo estratégico. El análisis de la mitigación de un riesgo es algo estratégico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le está diciendo a usted? Oiga, controle y haga seguimiento a que esta estrategia de mitigación le está funcionando. Entonces, quiere decir que en este caso a Carlos sí le está funcionando. ¿Por qué? Porque tiene un 30% de mitigación. Quiere decir que sí está cumpliendo con la estrategia de mitigación para controlar el riesgo que se le puede presentar. ¿Vale, chicos? Por eso acá yo les coloqué control periódico del cumplimiento de las estrategias. ¿Quién le dice el control periódico? El análisis. ¿En qué tiempos de cumplimiento de la estrategia? ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de la gestión de riesgos? ¿Cierto? Entonces, en este caso, yo estoy mitigando este riesgo, voy en un 30%. Puede que ese 30% se presente o esté presente en la prueba de validación y la prueba de validación puede estar, no sé, en el 70% de la ejecución del proyecto, ¿sí? Todavía no he llegado a la finalización del proyecto, ¿ya? Entonces, pero aún así estoy controlando ese riesgo que yo detecté que puede ser en un impacto extremo para mi proyecto. ¿Listo? Bueno. Ahora, el cronograma de seguimiento a cada estrategia. Entonces, ¿usted qué hace? Coge la misma tabla, pero usted le va a agregar el tiempo. Entonces, el tiempo de revisión. Cada cuánto voy a estar revisando el riesgo. Entonces, por ejemplo, esto es un riesgo muy latente. Entonces, yo debería estarlo revisando cada vez que vaya a hacer una prueba de validación, sin importar que sea unitaria o no unitaria, cualquier tipo de prueba. Es decir, que cada vez que yo ejecute cualquier tipo de código fuente que tenga una relación con la data, yo debo de una u otra forma garantizar una mitigación. Es decir, que la data esté disponible. Entonces yo necesito acá decir que el tiempo no es 24 meses, un ejemplo, sino el tiempo es cada vez que voy a realizar una validación. Segundos, minutos, horas, días, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia, ¿vale? Luego, ¿qué tengo que hacer? Identificar los riesgos. Los riesgos ya los identifiqué arriba, entonces ahí simplemente los voy a categorizar, ¿listo? Y la fase 4, que es la descripción de la matriz de riesgos. Es decir, que hasta aquí es literalmente, o sea, hasta acá es la descripción de la matriz de riesgos. Entonces, ¿qué es la descripción de la matriz de riesgos? Coger el objetivo, hacer el análisis, la probabilidad, el impacto, ¿sí? El riesgo, la estrategia que usted ya creó y decir cuánto me puede valer que ese riesgo ocurra, en qué costos le puede afectar al proyecto, ¿sí? En qué costos como tal. Pero, bueno, este plan de respuesta de riesgo y todo eso sí va en la siguiente semana, que esto le estaría, hasta acá va la semana 15, ¿sí? Y en la semana número 6
la semana número 6 habla de las técnicas y análisis para el proyecto de software. Quiere decir que cuáles técnicas y análisis voy a utilizar para poder, de una u otra manera, hacer planes de respuesta a riesgos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el análisis de un proyecto no únicamente son la identificación de los riesgos, sino es la forma de controlar y mitigar esos riesgos. Entonces, de acuerdo al documento, hasta acá iría la semana 5, es decir, hasta la identificación de los riesgos. ¿Vale? ¿Preguntas? Y la próxima semana terminamos como tal el documento, ¿sí? Terminamos el documento y mira que eso es de todas maneras un poquito más larguito. Acá yo les voy a eliminar todo esto para que ustedes no se confundan. Como tal. Hasta ahí sería la semana número 5, que es la gestión de los riesgos, donde usted gestiona y establece estrategias. ¿Claros? Preguntas, por favor. ¿Cómo es? Les tomé 4 minutos del tiempo, pero bueno. Pregunta Jeffy, señor. Entonces, ese documento, ¿dónde lo puede encontrar, profe? El documento se lo pueden enviar ya por el chat, pero yo lo coloco en el foro de dudas, donde coloco todos los, Ok, gracias, profe. donde coloco todos los materiales. A ver. Y el material también, ¿cierto, profe? ¿Señor? La diapositiva también la pone en el foro de dudas. Sí, señor. En esta semana no hay presentación porque me enfoqué a hacerles a que sepan muy bien cómo planear y gestionar los riesgos en la metodología. Dime, Pablo. Hola Andrea. Andrea, una Hola, consulta. Gracias. señor. En el taller que ya está ahí listo, en el foro de la semana 4, en la parte principal hablaba de que, bueno, de que uno publicara y cada uno hiciera un comentario sobre el mismo trabajo, ¿sí? Ujú. Y luego, en la parte ya cuando uno iba a hacer el foro, daba la indicación de que uno solo publicaba y se comentaría a otro foro. Entonces ahí, digamos, nosotros hicimos tal cual la primera, ¿sí? Que era uno publica y otros dos comentan, los otros 3 miembros del equipo comentan el mismo foro, ¿sí? Sin embargo, en el No, otro... por eso ustedes tienen que revisar. Mire, yo siempre les coloco acá. Mire. Ajá. Solo un integrante contesta las preguntas en la bienvenida. Solo un integrante contesta las preguntas y relaciona a los compañeros y los otros compañeros dan un aporte a los posteados de otros grupos. ¿Por qué? Porque es que es la forma en como a mí me aparece para poderles calificar la rejilla, ¿sí? Pero igual manera, si todos comentaron, ya sea su proyecto o el de otra persona, pues bueno, no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo miro el número, yo siempre miro la primera persona al que le califico y relaciona el grupo y yo voy luego a buscar las otras 2 personas que hayan comentado un post nada más. ¿Sí Bueno, es? entonces, ¿Por sí, qué? entonces para... Por la forma en como a mí me aparece. Mire, a mí me aparece de esta manera. Por ejemplo, acá en el foro de discusión. Acá. Por la manera en como a mí me aparece para calificar. Por ejemplo, el foro número 2. ¿Podemos mirar ahí el foro 3, porfa? Y de paso miramos cómo lo hicimos. No, el 3 no. Ok. El 3 no hay foro, el 3 es actividad. Pero Ok. todas las actividades salen igual. Perdón, la del 4 que es la que había No, clase. todavía no puedo entrar, porque es que Ah, si entro, se me activa que ya estoy en revisión.
Ah, listo, listo, no hay lío. Y ustedes tienen plazo hasta el miércoles. Entonces, mira, yo lo que hago es esto. Entonces, por ejemplo, esta persona es de un grupo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 2 pods. Quiere decir que voy y busco que esta persona que se llama Andrés Felipe Medina pertenezca a un grupo y a mí me aparece. Quiere decir que yo ya califiqué el antecesor de este comentario. ¿Sí ves? Ok, ok. Listo. Porque Ah, a mí bueno, me entonces, aparece así. listo, Entonces, de entonces, igual manera, pues ya déjenlo así si ustedes garantizan que sí respondieron al menos una vez. sí, ¿Sí? sí, lo que pasa es que en el foro que trabajamos, Sí. vas a encontrar que los 4 lo hicimos y subsiguiente está en un comentario está la conclusión y en el otro está la otra parte, sí, o sea, está como separado porque así lo entendimos, pero listo, o sea, Exactamente. ya entendimos que para Para la que no. próxima, en un próximo Sí. foro, uno comenta y hace todo y comentaríamos el de otros equipos, no que comentaríamos el propio, ¿sí? Ujú. No hay más foros. Solamente la semana 2 y Ah, la semana 4. Pero el ah, mensaje es que siempre ustedes aquí en el foro de discusión vean la bienvenida y ahí es donde dices de la actividad. ¿Sí? ok. Sí, es que en el otro, listo, no hay ¿Vale? lío. Entonces, sin embargo, yo Pero sí. les recomiendo porfa, Listo, Pablo. para que Ujú. tengas en cuenta, porque seguramente en el principal no vas a ver las conclusiones, otra parte, y están Ujú. ahí en el siguiente comentario, Sí. ¿sí? Como para que no haya. Exactamente. Y se va a ver y así, de esa manera se ve escueto porque tú vas a empezar a leer un trabajo donde no va a tener una finalidad, un resultado, ¿sí? Sí, No se sí, ve la cooperación y la colaboración, pero bueno, yo lo tengo en cuenta, no te preocupes, sí, ¿vale? pero hay una confusión. Y, bueno, entonces, y la aclaración es que igual sí hay que comentar otros de otros equipos, ¿sí? ¿2 comentarios o uno? Un comentario, porque de esa manera garantizamos la realimentación entre ustedes, Listo, ¿sí? listo, que cada Que uno es comente un literalmente el comentario de objetivo de otro. un foro colaborativo, ¿sí? Listo, Andrea, muchas gracias. Listo, bueno, que esté muy bien, cuídense, feliz noche. Nos vemos entonces el próximo lunes, ¿vale? Cuídense, chao, chao. Listo, profe, Muchas muchas gracias. Ah, gracias. profe, Luego. Gracias, buenas gracias. Profe, noches. hasta luego. Buenas noches, Hasta Hasta luego, profe. buenas luego. noches.